que la clase de hoy vamos a entrar a la unidad número 2. No están viendo pantalla, ¿no? No están viendo pantalla. Permítanme. Ahora sí. Compartir. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? ¿Sí? No, yo no estoy todavía. Ya está cargando. Ya está, ¿no? Ya, ok. Sí. Ya se ve. Perfecto. Les decía que vamos a empezar ahora la unidad número 2, este 9 de octubre, que es cinemática de una partícula. A diferencia de vectores, uno, de que tal vez el tema de vectores no lo vieron mucho en colegio, o lo vieron hace tiempo, ¿no? No lo recuerdan, no lo recordaban mucho, y es un tema que parece que pisa entre matemáticas y física, ¿no? En realidad la importancia de vectores es el lenguaje, que los vectores representan el lenguaje de la física junto con la matemática. Ya, la unidad número 2 ahora ya es básicamente cinemática. De hecho, si ustedes revisan alguna bibliografía, el primer tema de entrada es cinemática, ¿no? La unidad número 1, después de la introducción, después de las magnitudes y todo eso, entra directo a cinemática de una partícula, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca con esta unidad? Es lo que hablamos del elemento de competencia que ustedes deben de lograr al final de la unidad, es que sean capaces de aplicar modelos matemáticos, fórmulas, ¿no? Adecuadas, porque hay muchas fórmulas, ¿no? Para todos los gustos. Esas fórmulas están relacionando las variables del movimiento, ¿ya? Y obviamente que se apliquen a problemas que tengan que ver con esta área de la física que es la cinemática, relacionada muy clara al movimiento, ¿no ven? Entonces, para alcanzar este elemento de competencia, vamos a desarrollar este contenido. Tenemos básicamente 4 partes del tema de cinemática. Lo que es una primera parte que es revisión de conceptos. Vamos a revisar principalmente lo que representa la cinemática como parte de la física, ¿ya? El concepto de movimiento. Sigo bregando con los mensajes yo. Denme un minuto que ya me salí por sacarla. Ahí, ahora sí. Les decía pues que tengo el tema de movimiento, los conceptos de lo que es la cinemática como parte de la física, su objeto de estudio que viene a ser el movimiento, y obviamente para estudiar el movimiento utilizamos una serie de magnitudes que lo conocemos como variables de la cinemática, ¿ya? Y una vez tengamos claro esto, nos metemos ahora a lo que son los tipos de movimiento. Vamos a ver ahí el movimiento en 2 partes, ¿no? La primera parte, que es el movimiento rectilíneo, donde vemos el movimiento uniforme, el movimiento rectilíneo, aquí hay un error, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Me faltó de ahí la B. Esto es lo que les decía, que sigo bregando con los mensajes que se me entraron. Entonces, acá es MRV. Aquí me falta el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora sí, para corregirlo una vez. Y de un caso especial del MRV, escriba libre, ¿no? Luego entramos a 2 grandes grupos del movimiento, el rectilíneo y el movimiento curvilíneo. Dentro del movimiento curvilíneo tenemos el parabólico y el circular, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahí, ¿de acuerdo? Esto es un poco como el contenido de la unidad de cinemática. Les he puesto también en la siguiente diapositiva un material de apoyo. Ya este material de apoyo vienen a ser un texto de cinemática que lo ha hecho el colega del profesor del paralelo, el colega del grupo del paralelo. Entonces es un texto que alguna vez lo trabajamos y él lo transcribió. Hay un error. Ya, déjenme que lo voy a... tengo un error en el link. Me dio un error. Espérenme a ver, aquí lo tengo mejor. Esto es lo que está, lo voy a ajustar el paralelo. Miren, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un texto guía resumido que sirve de apoyo precisamente a todo lo que vamos a ver. Entonces hay definiciones, inclusive hay ejercicios, ¿ya?
resuelto. Entonces, de cada uno de esos, pues tenemos hay una parte general de movimiento rectilíneo, hay de caída libre, de parabólico, de circular, hay un práctico general, ¿ya?, que está dividido en movimiento rectilíneo, la primera parte, aquí entra movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, después está el de caída libre, movimiento parabólico y el de movimiento circular. Entonces, aparte de ese tema, usted va a poder encontrar modelos de exámenes de la unidad de cinemática, del segundo bloque, que es unidad de cinemática. Entonces, fíjense que aquí hay modelos de exámenes, o sea, ejercicios que se han tomado en exámenes anteriores, examen de cinemática. Entonces, ahí, fíjense, lo van a ver. Ahí tenemos diferentes tipos de ejercicios, ¿no? O sea que vamos a ir resolviendo también esto. ¿De acuerdo? Ese es el material que se tiene para el tema de la unidad número 2. Bien. Vamos a ver, no he presentado, ok, tienen ustedes un material en digital que lo pueden revisar de teoría. Yo en el tema de vectores preparé diapositivas de vectores, ¿no? Ahora lo que he hecho, bueno, es presentarles un material que necesito que ustedes lo lean, ya, que lo vayan leyendo. Ahorita da un error, lo voy a volver a acomodar, pero necesito que ustedes lo lean. Por ejemplo, hoy vamos a avanzar este tema de cinemática, movimiento rectilíneo. La siguiente clase vamos a entrar al movimiento rectilíneo, ¿no? Que, bueno, aquí, vamos a seguir aquí todavía, pero necesito que lo lean para que cuando ya entremos conmigo avancemos mucho más rápido y ustedes ya tengan una base para que puedan entender mejor algunas cosas. A ver, el tema de cinemática, yo les decía que una ventaja que ya es más del tema de física, y la segunda ventaja con respecto a vectores es que ustedes lo han visto más que vectores, y otra cosa que es importante, ustedes van a encontrar videos, tutoriales de cinemática en gran cantidad, ¿no? Muchísimo en internet, ¿ya? Entonces, pero hay algo que, y lo decía que ustedes lo han visto en colegio, pero hay algo que va a ser diferente, digamos, a lo que yo les voy a dar, ¿ya? Ustedes la van a encontrar todas las fórmulas de cinemática, les decía, en los libros, en internet, pero a veces no está de dónde sale, cómo viene, por qué es esa la fórmula. Y eso es lo que vamos a hacer en cinemática conmigo, ¿ya? Vamos a deducir la fórmula. Y es lo que yo les decía, creo que alguna vez en un principio, ¿no? El ingeniero, a diferencia de un técnico, o sea, los dos pueden abarcar un problema, ¿no? Un problema técnico. Claro, el técnico aplica directamente una receta, ¿no? Un procedimiento. Pero de pronto ese problema no se ajusta a ese procedimiento, entonces queda limitado su accionar. Puede tener problemas a resolverlo, ese caso. Entonces el ingeniero está llamado precisamente a entrar ahí, digamos, ¿no? Entonces hay una fórmula que no sirve, que no se aplica. Entonces el ingeniero debe ser capaz de modificar esa fórmula o de saber cuál es la correcta. Y para eso, miren, para eso es que yo hago mucho énfasis en la deducción. Y nos vamos a llevar un tiempo bastante largo en deducir fórmulas. Una vez me dijo un alumno, pero ingeniero, ¿para qué tanto problema? Se ha llevado 2 clases para llegar a una fórmula para demostrar que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Pero la cosa es que esa fórmula de distancia sobre tiempo pues no se aplica a todos lados. Y la única forma de saberlo es de dónde vino, cómo vino, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver acá, ¿de acuerdo? Entonces les adelanto que yo les voy a preguntar mucho, les voy a hacer pisar el palito para que ustedes piensen. Algo que nos reclaman más arriba es que los estudiantes no son muy mecánicos, solo saben aplicar fórmulas, pero no les piden que cambien el modelo y hasta ahí nomás llegaron. Entonces, esa es la idea, ¿de acuerdo? Que yo les voy a tratar de hacer de que ustedes pues, cuestionen, deduzcan,
¿no? Y esa es la idea, ¿ya? Bueno, con eso entramos directo. Vamos a ver caramba. Me faltó entrar a la tabla. Entonces, voy a entrar a lo que es la unidad número 1 y lo vamos a hacer así a capela, ¿listo? Bueno, a capela, entre comillas, con la tablet, ¿no? Denme un minutito, estoy entrando con la pizarra, que es mi tablet. Leyó, no leyó. Permítanme un segundito, creo que se me cortó aquí. Voy a entrar de nuevo. Vamos a anularla y entramos. No sé qué pasó que se me salió. Vamos a ver aquí. Ahora sí. Ahora sí estoy conectando ya. Vamos a introducirnos. Y entramos por acá. Entramos por acá. Ya está. ¿Ven la pizarra? ¿Ven la pantalla de la pizarra, no? De la tablet. ¿Se ve? Sí. Ok. Bien. Recuerden, a ver, no vamos a perder de vista qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que teníamos que hacer aquí, qué es lo que buscamos, miren, es esto, dice, aplicar el movimiento, ¿no? Aplicar los modelos matemáticos para la resolución del problema de cinemática. Y para eso vamos a empezar definiendo, ¿no?, todo lo que representa estos conceptos a manera de introducción. Entonces, eso es lo que vamos a empezar aquí con una lluvia de ideas, repasar o recordar lo que ustedes ya conocen. Entonces, vayan pensando en las preguntas que ya están ahí sobre qué es cinemática, qué es movimiento y cuáles son las variables del movimiento. La clase de hoy va a ser eso, dar respuesta de qué trata la cinemática, qué es el movimiento y cuáles son las variables del movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que constituye la unidad número 2, que tiene el título, como veíamos ahí, la cinemática de una partícula. ¿Ya? Cinemática de una partícula. Entonces, la primera parte que decíamos va a ser una introducción que viene a ver con una revisión de los conceptos. Ya, a manera de introducción, ¿qué es lo que vamos a hacer de manera de introducción acá? Esta precisamente revisión de los conceptos, ¿no? De los conceptos y tenemos ahí los tres conceptos, cinemática, ¿no? Bueno, empecemos más bien, como dijo Jack, ¿no? Por parte. Ok, el primer concepto que vamos a revisar es cinemática. Es así como cuando empezamos en la primera clase, era nuestra clase de física. Lo primero tenemos que definir qué cosa es física. Lo mismo aquí, ¿no? Estamos empezando con el tema de cinemática, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es física, ¿no? Entonces, vamos a ver con eso. Me ayudan aquí. ¿Cómo definirían así en sus propias palabras, clarito, lo más claro que sea, lo más conciso, qué es la cinemática? ¿De qué trata? ¿Qué abarca? ¿Qué no abarca? Tienen los micrófonos. Adelante. Es una rama de la física que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, por ejemplo, las fuerzas. A ver, de nuevo. Dice que para empezar la cinemática es una rama, ¿no? Denme un minuto, estoy abriendo doble pantalla para que pueda ver a los que hablan. Ya. ¿Cómo era? ¿Quién me respondía? ¿Quién era? Tabita. Ya, muy bien. ¿Qué decía que era Tabita el tema de la cinemática? De nuevo, por favor.
que es una rama de la física que se dedica al estudio del movimiento de los cuerpos en el espacio sin entender las causas que lo producen, como por ejemplo la fuerza. Listo. Muy bien. Ahí está la respuesta. Cuando hablamos de cinemática, está claro que es una parte de la física. Eso está clarísimo. No, inclusive podríamos decir parte de la mecánica, ¿listo? Para no, es obvio que es parte de la física, ¿no? Porque estamos en física, sino hay un área más grande, ¿no? Que es parte de la mecánica, ¿se acuerdan? No, ya, es parte de la mecánica. Ahora, ¿que estudia qué cosa? Primera palabra, parte de la mecánica. La otra, palabra clave, estoy con una... Estudia, ¿qué cosa estudia? El movimiento. Ahí está, el objeto de estudio de la cinemática es el movimiento, perfecto, es parte de la mecánica. Y que, al igual, ¿quiénes más están en la mecánica, aparte de la cinemática? ¿Qué otras áreas o subáreas están dentro de la mecánica? Junto con la cinemática, ¿quiénes más estarían? ¿Se acuerdan? La dinámica. La dinámica, muy bien. La estática también. Dinámica, estática, cinemática. Básicamente, esas representan las partes de la mecánica, ¿no ves? Ahora, hay otras que vamos a ver, como el trabajo, la energía, todo eso también forman parte de la cinemática, de la dinámica. Listo. Entonces, cuando hablamos de cinemática, es parte de la mecánica que estudia el movimiento. Palabra clave. Listo, no es más. Pero resulta que la dinámica, por ejemplo, que mencionaron, también estudia el movimiento. ¿Qué diferencia hay entre la cinemática y de la dinámica? Lo mismo que nos hicimos la pregunta cuando la física estudia la naturaleza, la materia, la energía, pero lo mismo estudia la química, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Ambas tienen más o menos el mismo objeto de estudio, pero tienen un alcance diferente. Dijimos que la física, ¿cuál es la diferencia entre la física y la química? Ambas estudian la materia, la energía y todo lo demás, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? Que la física no se modifica, algo así. Claro, la física estudia la materia, su relación con la energía, en todos los cambios, los procesos, las propiedades que no tienen que ver con la composición, que no se modifica la composición, porque esa parte se la deja a la química, ¿no? Y como que estudian en paralelo, ¿no? Van en paralelo. Luego se juntan. Hay materias como físico-química o química-física, que los de industrial y los de biotecnología la llevan en tercer semestre. Química-física, y se juntan nuevamente ahí, porque hay leyes, hay principios que se aplican simultáneamente, ¿no? Aunque van en un principio en paralelo. ¿Qué diferencia había entre cinemática y dinámica? Ambas son parte de la mecánica, ambas estudian el movimiento. ¿Cuál será la diferencia? Creo que la cinemática estudia el movimiento y la dinámica estudia el movimiento y sus causas. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, y lo que mencionaba Tabita en su definición. Tabita, usted dice que es parte de la mecánica, que estudia el movimiento, ¿y qué más decía usted? Cuando me dijo, sin tomar en cuenta qué cosa era. Las causas. Exactamente, estudia el movimiento, ¿no? Sin tomar en cuenta la causa. Sin tomar en cuenta la causa que lo origina, ¿ya? Y esa causa, ¿quién es? Lo decía también Tabita. La fuerza. Esa causa es la fuerza, ¿no? Y muy bien lo decía ahí ahora Andrea. ¿A quién le corresponde esto de acá? Esto le corresponde a la dinámica. Entonces ya hemos definido dinámica. Cuando avancemos dinámica después de cinemática, ya yo les pregunto, ¿qué cosa es dinámica? Bueno, es parte de la mecánica que estudia el movimiento tomando en cuenta la fuerza que la causa que lo produce. ¿Quién es la causa? Fuerza.
Entonces, a diferencia de química y física, yo puedo estudiar química por un lado y física por otro lado. No puedo estudiar dinámica si no sé cinemática. ¿Por qué? Porque la cinemática me da las bases del movimiento. La cinemática, cuando yo hablo de la cinemática, responde a la pregunta, ¿no? Ambas tienen que ver con el movimiento, pero la cinemática responde a la pregunta de cómo se mueve el cuerpo, ¿no? O sea, ambas tienen que ver con el movimiento, ¿no? Ambas tienen que ver con el movimiento, pero la cinemática da respuesta a cómo se está moviendo el objeto, mientras que la dinámica, ¿no?, da una respuesta más. No solamente se pregunta el cómo, va más allá. ¿Cuál sería la pregunta que responde la dinámica? La dinámica responde a la pregunta de por qué. El por qué. El por qué se está moviendo. Esa es la diferencia. En la cinemática, está claro que para que yo pueda explicar el por qué, tengo que saber primero cómo. Entonces, señores, el que sabe cinemática prácticamente ya sabe un 60-70% de dinámica. Si alguien no alcanzó el objetivo o no alcanzó todo lo que debe ser de cinemática, está en serios problemas en dinámica, ¿ya? Así que por eso es importante el tema de cinemática, tomarlo muy en cuenta. Bien, entonces ya está claro, ¿no? Cinemática es parte de la mecánica que estudia el movimiento sin tomar en cuenta la causa que lo origina, ¿no? Listo. Definido el objeto de estudio, definido el alcance. Ahora, todos tenemos una idea de cuando nos dicen estudia el movimiento, pero a veces nos cuesta definirlo, y por eso es importante que lo revisemos ese concepto también. Así como revisamos el concepto de cinemática, tenemos que revisar ese concepto de movimiento. ¿Cómo lo definen el movimiento? Ya está cinemática. ¿Cómo lo definen el movimiento? Si le preguntan, a ver, estudiante de ingeniería, defíname como estudiante de ingeniería, ¿no? ¿Qué es movimiento? Es un fenómeno físico que se define como el cambio de posición de un objeto. Ok. En los cuerpos, o sea, en el espacio. Ajá, muy bien. Miren, cuando yo hablo del movimiento, o sea, tengo que caracterizarlo de entrada, ¿no? Y de entrada, para poder explicar el movimiento, parto de la premisa de dos características o de dos magnitudes, ¿ya? Cuando hablamos del movimiento, lo que me decía, ¿quién era? No lo vi. ¿Quién estaba? Me respondía, no sé si era... ¿Quién? Tabita. Tabita, muy bien, Tabita. Tabita decía, tiene que ver con el cambio, ¿cómo era? ¿De nuevo? ¿Qué es un objeto de su posición, la posición de un objeto? Listo. Entonces, cuando yo hablo del movimiento, hago referencia a dos magnitudes. Tabita hablaba de una más habría que tomar en cuenta. Cuando hablo de movimiento, estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando de, básicamente, lo que representaría el cambio de posición, ¿no? Entonces, aquí ya me aparece una variable, posición. Ahora, pero me falta una variable más que hace referencia al movimiento. ¿Cuál es la otra variable que hace referencia al movimiento? Tiempo. Tiempo. Siempre que hablamos de movimiento, asociamos a dos magnitudes, posición y tiempo. Cambio de posición en el tiempo. O sea, listo. Entonces, dos variables, que estas son dos variables básicas de la cinemática, posición y tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de movimiento, nos estamos refiriendo al cambio de posición en el tiempo. Pregunta, ustedes están sentados ahí en su habitación, mirando la pantalla del celular, de la computadora, ¿están en movimiento? No. No.
¿Quién dijo que no? ¿Luis? ¿Andrés? Sí estamos en movimiento, solo que nuestros pies no, o sea, sí movemos nuestras manos y todo. Ah, ya. Bueno, alguien me tuvo que decir, tienen que ser vivos en esto. Cuando yo hago la pregunta, la respuesta tendrían que ustedes hacerme con otra pregunta. Yo les pregunté, ¿ustedes están en movimiento? Y no sé si fue Luis, Andrés o Daniel o alguien. Me dijo, Fui yo. ¿quién Daniel. fue? Daniel. Daniel me dijo que no. Y Andrea dijo, no, sí, porque nuestras manos se mueven, dijo, ¿no? Entonces tendrían que hacer una contrapregunta, ¿no? ¿Cuál sería la contrapregunta? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No, pregunta equivocada. ¿Cuál sería la pregunta más adecuada para poder dar respuesta? Yo les digo que la respuesta, hay preguntas que se responden con otra pregunta. Esta es una de esas. Si yo les pregunto, ustedes ahí en la presentación están en... ¿El mundo se está moviendo? Ah, muy bien, Daniel. Resulta que el mundo se está moviendo, ¿no ven? Y si el mundo se mueve, ustedes están en el mundo mundial, ¿no ven? Significa que se están moviendo. Pero además había eso que mencionaba Andrea. Mi mano se está moviendo. Ya estoy con las manos pegadas ahí, no lo muevo, ok. Pero mis labios se están moviendo. ¿No ven? Ah, entonces miren, nadie me preguntó ni por qué. Hay una palabra acá que estamos obviando, lo hice a propósito, digamos. La cinemática de una partícula, ¿no? Decíamos que nosotros estudiamos en cinemática el movimiento, sin tomar en causa. Pero para poder estudiar el movimiento, ya, es complicado, ¿no? Porque me hicieron la pregunta, ¿usted se está moviendo? Depende, pues, ¿no? Si yo me considero todo el objeto, la persona completa, y no me muevo de mi silla, por más que esté moviendo mis labios, digo, no me muevo, por un lado. Pero hay partes del cuerpo que se mueven. Entonces, una primera pregunta había que hacer. Cuando digo, ¿usted está en movimiento? La respuesta sería, depende. Depende de qué me está preguntando. Si me está preguntando de todo el cuerpo o me está preguntando de alguna parte de mi cuerpo, ya. Entonces, ahí ya, todo el cuerpo, ok. Ya, entonces descarto el tema de la voz, descarto el tema de partícula. Ya no soy una partícula, soy un cuerpo. Bien. Estoy estático en mi sillón. Y viene la otra pregunta, también, depende también. Hay un segundo depende. Y es un poco lo que mencionaba Luis Daniel. Depende también. ¿De qué es la otra dependencia? Una era de que si estoy analizando una partícula o un cuerpo. Si estoy analizando la partícula, puedo decir, una partícula que está en mi labio se mueve. Si estoy analizando un cuerpo, el cuerpo completo como uno solo no se mueve. Ya, salvado eso. La otra pregunta. Yo no me estoy moviendo porque estoy quieto aquí. Si me ven, no me muevo, ¿no? Pero la Tierra se mueve y yo estoy en la Tierra. Por lo tanto, si la Tierra se mueve, yo estoy en la Tierra, yo también me muevo. Entonces falta precisar algo ahí, ¿no? Una cosa, preciso si es partícula o es cuerpo. En cinemática nosotros vamos a estudiar una partícula. Por ejemplo, la partícula del automóvil. Suponemos que esa partícula pertenece a un cuerpo y por lo tanto el cuerpo se mueve en conjunto con la partícula. Entonces, ¿por qué hacemos partícula? Porque no vamos a estudiar la dimensión del cuerpo. No vamos a estudiar el largo, el ancho, el alto. No, estudiamos una parte del auto, una partícula, y ya sabemos que todo se mueve junto con esa partícula. Bien, resuelto el problema. La otra situación. ¿Cómo resolvemos eso de que ustedes me van a ver ahorita o me ven en la cámara y no me muevo? Si me levanto, me estoy moviendo recién. Pero resulta que la Tierra, por más que yo esté quieto en el sillón, se está moviendo. Entonces me falta algo precisar aquí en esta definición de movimiento. ¿Qué será?
¿Qué creen que será lo que está faltando para que esto esté claro? Y es que les ayudo. ¿Recuerdan? Uno habla del movimiento y que dice que el movimiento es relativo. ¿Han escuchado hablar eso? ¿Por qué el movimiento se dice que es relativo? ¿Por qué será relativo el movimiento? El movimiento es relativo. ¿Por qué? El movimiento se define como cambio de posición en el tiempo. Ok, me ven a mí, no cambié de posición. Pasó el tiempo y sigo sentado frente a la computadora. Ah, pero eso es relativo, porque depende, si ustedes me están viendo o una persona que está en la habitación me ve, no me muevo. Pero si hubiera una persona, digamos, ¿no?, que estuviera, ¿dónde? ¿En el espacio? En el espacio, y sin ir tan lejos, a lo mejor en el avión, o más sencillo, hagámoslo. Cuando ustedes están en un automóvil viajando en un tren o en un avión, están viajando en un avión, y lo ven a todos los pasajeros quietos en sus asientos. Entonces dice, todos están, no tienen movimiento, están en reposo, lo contrario del movimiento es reposo. Perfecto. Ah, pero eso depende, ¿no? Es cuando ustedes lo están viendo desde el avión. Pero una persona que esté fuera los va a ver en movimiento, ¿lo ven? Ah, entonces por eso se dice que el movimiento es relativo, porque efectivamente se define como cambio de posición en el tiempo respecto a... Ahí es lo que faltaba. Respecto a, y esto es clave, a un sistema de referencia. En otras palabras, depende del observador, ¿no? Depende del observador. Por ejemplo, si hay un observador que está en la estación internacional en el espacio, pues seguro que nos ve, le preguntan, ¿esa gente se está moviendo? Claro que se está moviendo, porque la Tierra que ve que está girando, entonces nos ve moviendo, ¿no ves? Entonces, el observador, el sistema de referencia, ahí es la estación internacional que está en el espacio, ¿no? Pero si el observador es una persona que está también en la Tierra, no tiene movimiento ese objeto, estamos en reposo. ¿Se entiende? ¿Está bien? Entonces, por eso se dice que el movimiento es relativo. ¿Por qué? Porque depende del sistema de referencia. ¿Y cómo fijamos ese sistema de referencia? Normalmente lo fijamos con lo que se llama, ese sistema de referencia no es otra cosa que un sistema de coordenadas. Entonces, ese sistema de coordenadas normalmente puede estar dado en tres formas. Puede estar en un eje, por ejemplo el X, puede estar en un plano, lo que se llamaría el plano XY, o puede estar en el espacio. Cuando hablamos de un sistema de referencia, un eje X, por ejemplo, un movimiento rectilíneo, utiliza el eje X. Un movimiento parabólico, utiliza el plano. Si analizamos, no sé, el movimiento de un insecto, ¿no? O el movimiento de un pez en el agua, digamos, ¿no? Ah, ya no es un eje, ya no es un plano. ¿Qué sería ahora ahí? Hablamos ya del Espacio. el espacio. El plano normalmente se representa, tal vez, a ver, no sé si lo han visto en álgebra, en cálculo, R cuadrado. Y el espacio se representa con R cubo. ¿Qué significa eso? R cuadrado, R cubo. Esta acá es R solamente. ¿Han visto ese símbolo de la R así con su paralela, con sus rayitas? ¿Qué significa? ¿Lo han visto por ahí? Esa R para mí es como los números reales.
¿Quién fue el que dijo Luis, no? Para vos es los números reales, para mí también y para todos debe ser así. Muy bien, Daniel. La R representa el conjunto de los números reales, o sea que esa X puede ser, ¿quiénes son los números reales? ¿Cuáles son los números reales? ¿Recuerdan? Los positivos, los negativos, los decimales, ¿no? Todo eso. Entonces, la X puede ser 0, puede ser negativa, puede ser positiva. Lo mismo ahí, X, Y. Claro, en el espacio manejamos ya X, Y y Z, ¿no? 3 ejes. Entonces, la forma más general, miren, la forma más general para definir el movimiento es usar el espacio. Si no se mueve en el eje Z, ok, plano XY. Si no se mueve en el eje X, plano YZ o plano Y. Perfecto, me voy a un plano. Pero si el movimiento solo se va en un solo eje, entonces utilizo el eje X o utilizo el eje Y y se acabó. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer una parte de una representación gráfica de ese movimiento. Su representación gráfica. Hace rato decíamos el movimiento de un insecto, digamos, ¿no? No sé, a ver, vamos a ver. Vamos a suponer que esta sea lo que va describiendo un insecto, digamos, o una ave, no sé. Ahí está. Bien. ¿Cómo se define el movimiento? El cambio de posición. Entonces, en un instante está aquí, ¿no? Y luego avanzó por acá, y luego por acá, y luego por acá, y fue avanzando, digamos, ¿no? Y luego está acá, por decir. ¿Ya? Muy bien. Tenemos que describirlo con una posición. La posición necesita un sistema de referencia. Ese sistema de referencia es un sistema de coordenadas. Está claro que aquí no puedo usar un eje X. Tal vez un plano, pero mejor vámonos al espacio. ¿Ok? Entonces, dibujamos un sistema de referencia que podría ser, por ejemplo, este de acá, ¿no? Que maneja el espacio X, Y. Aquí estaría nuestra X. Y aquí estaría nuestro eje Z. ¿Listo? Ahí está nuestro sistema de referencia. ¿No? Ahí está nuestro sistema de referencia. Déjenme que esto... lo voy a hacer un poquito más pronunciado. Ok, bien. Entonces, aquí está nuestro sistema o nuestra representación del movimiento. Aquí teníamos el instante. Fíjense que aquí ya definimos un punto 1 y definimos de entrada el tiempo, pero claro, decimos un instante 1, un T1, ¿no? Luego quiero el punto de análisis después, entonces es un punto 2 y obviamente hay un instante 2, ¿no? Entonces ya entramos. ¿Cómo representamos cada uno de ellos? La posición representa no otra cosa que la ubicación respecto al sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo represento la posición 2? Este punto 2 tiene coordenadas, ¿no? X, Y y Z. Y recuerdan que las X, Y y Z eran las componentes, o podrían ser las componentes de un vector. De hecho, la posición se representa como un vector, que en este caso une el origen y ahí está. Eso representaría el punto, en este caso el punto 2, la posición 2. Y de la misma forma, la posición 1 estaría entonces acá. Y ahí estaría nuestro vector posición 1. Aquí aplicamos vectores entonces. ¿De acuerdo? Ya está, miren. Entonces, la primera, o sea, cuando vemos la representación gráfica del movimiento, empezamos ya ahora a la otra parte que nos pedía. Recuerda que este capítulo la primera parte era cinemática, ya está cinemática. Movimiento, ya está explicado el movimiento. ¿Y quién se acuerda cuál es el tercer punto a analizar?
Uno era cinemática, otro era movimiento. ¿Y cuál es el tercer punto a analizar? Estática. No. Las variables del movimiento. Eso es lo que tenemos que ver. Las variables, para poder estudiar el movimiento tenemos que estudiar las propiedades, y esas propiedades están a través de las magnitudes, ¿no? O las variables. Bien, o tal vez algunos le pueden llamar más que variables, magnitudes también, ¿no? Del movimiento. ¿Cuál es la primera que tendríamos que definir? O de hecho ya lo hablábamos, son dos, ¿no? La primera que tenemos que definir representa la posición y el tiempo, ¿no? Y ahí están las dos primeras. Entonces, a ver, empecemos hablando un poco de la posición. La primera es lo que le hemos llamado posición. Posición. Ya, ¿qué cosa es la posición? La posición podríamos decir que representa no otra cosa que la ubicación. Con respecto, otra vez, ¿con respecto a quién? La posición no es más que la ubicación con respecto a quién. Al cero o al origen del sistema de referencia, ¿no? Bien. Pregunta, ¿la posición es una magnitud escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial. Ah, cuando yo hablo de la posición, hablo de una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque esa magnitud vectorial no tiene... ¿Por qué es magnitud vectorial? La posición. ¿Por qué no es escalar? Porque tiene un sistema de referencia. Pregunta, aquí también está el tiempo, ¿no? Es la otra que vamos a ver. ¿El tiempo es escalar o vectorial? El tiempo está aquí también, ¿no? Escalar. Es escalar. Ya. ¿Y tendrá un sistema de referencia? Claro que sí, ¿no? El tiempo tiene un sistema de referencia. Cuando yo digo 10 segundos es en base a un cero que yo metí. Cuando yo digo estamos en el año 2020, 9 de octubre de 2020, ¿cuál es mi sistema de referencia acá? Para el tiempo. Cuando digo ha transcurrido, estamos en fecha 9 del 10 de 2020. Estoy dando el tiempo. Y tengo un sistema de referencia ahí. ¿Cuál es mi sistema de referencia? El año 2020. ¿Qué significa? Hay un sistema de referencia ahí. ¿Cuál es el sistema de referencia? Para nosotros es 2020. Para los chinos es 5000 no sé cuánto, ¿no ven? Ah, nuestro sistema de referencia es una línea de tiempo que empieza ¿dónde? Con el cero ¿dónde? El 0 a la derecha. O sea, no, claro, no lo tengo graficado con X, Y, Z, ¿no? Sino que lo tengo en un punto, en un instante, en un hecho. A diferencia de la posición, el tiempo no tiene ejes, digamos, como tal. O sea, no lo puedo meter en unos X, Y, Z, aunque esto es interesante, el tema del tiempo con la teoría de la relatividad y todo lo demás, ¿no? Pero otro día podemos charlar de eso. Aquí lo que quiero es que un poco refutar lo que por ahí hablaban de que el tiempo, el R es vectorial porque tiene un sistema de referencia. El tiempo no es escalar porque no tiene un sistema de referencia. El tiempo tiene. El origen, en este caso, es la era cristiana, ¿no ves? El cero empieza, ¿no? Con la muerte de Jesucristo, ¿no ves? Y ahí es el cero. Y de ahí empiezo. Entonces, tiene un sistema de referencia. Los chinos tienen otro sistema de referencia. Y así, ¿no? Entonces tienen, pero la pregunta, ¿por qué la posición es una magnitud vectorial y el tiempo no? Una respuesta directa, que la tenemos que saber ya de la unidad 1. Por la trayectoria.
Por la trayectoria, nada. Creo que es más que todo porque esta necesita un módulo y creo que solo módulo. Claro, nada más, exacto. Cuando yo digo año 2020, no tienen que decir año 2020 a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿no ves? No, ya está claro. Entonces, el tiempo no necesita dirección científica. Tanto cuando yo digo, está ubicando una posición de 10 kilómetros, pero 10 kilómetros ¿a dónde? Al norte, al sur, arriba, abajo, necesito dirección, necesito sentido, ¿no ven? Entonces, la posición, bueno, y lo vemos gráficamente, es una magnitud vectorial, porque tiene una dirección, tiene un sentido aparte del tamaño, ¿ya? Aparte del tamaño. Entonces, la posición, magnitud vectorial. ¿En qué unidad se mide? Metros, kilómetros, unidad de longitud. Listo. ¿Dónde está gráficamente? Es el vector que une el origen al punto, al instante, donde está el objeto en movimiento. Ya está. Ok, primera variable básica del movimiento, posición. ¿Qué cosa es la posición? Fija la ubicación del objeto, ¿no? En el sistema de referencia. Es una magnitud vectorial. Vamos con la segunda, que ya la discutimos, era el tiempo. El tiempo. Es complicado. Si ustedes buscan en internet hay definición de velocidad, hay definición de posición, pero no hay definición de tiempo. Es un concepto muy abstracto el tema de tiempo. Pero podemos darnos una idea, ¿no? O sea, no hay una definición como tal, pero sí tenemos un concepto. Cuando hablamos de tiempo está relacionado mucho con el instante, ¿no? Con un instante, con un evento, tiene que ver con un evento, o con una sucesión de eventos. Por ejemplo, el año 2020 significa que han pasado días o años que son los ciclos de los 365 días, o el ciclo del cambio lunar, ¿desde dónde? Desde que murió Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Entonces son eventos, es una sucesión de eventos cuando hablamos del tiempo. Necesitamos un cero, necesitamos un punto de referencia, pero ese punto de referencia no es algo físico como tal, sino es un hecho, un evento que se dio, la muerte de Jesucristo. A partir de ahí va a ser nuestro cero. No es como el metro va a ser a partir de aquí, es el 0, 10, 20, 30, no ¿ves? Listo, eso es el tiempo. ¿En qué unidades se mide? Algo que me olvidaba acá, ¿no? Me olvidaba, eso es importante, permítanme que lo vuelva, esto lo voy a borrar porque siempre importante las unidades, siempre importante ver qué tipo de magnitud es vectorial o escalar, ¿no? Pero además lo que también importa mucho es las unidades, ¿no? ¿En qué unidades se mide la posición? En el sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional? Metros. Metros, y después puede haber múltiplos centímetros, o puede haber el sistema inglés, etcétera, ¿no? Es cualquier unidad de longitud, ¿no? La unidad de longitud es la posición. Ahora sí, nos vamos al tiempo, que es el instante, la otra variable que estábamos analizando. Decíamos que cuando hablamos del tiempo no hay una definición así tan directa como había de la posición. Cuando hablamos del tiempo, nos hacemos referencia, comentábamos, ¿a qué cosa era? Ya me olvidé lo que pusimos. El tiempo tenía que ver con un instante, ¿no ves? Con un instante, con un evento, ¿ya? A eso se refiere el tiempo. Y bueno, no hay una definición como tal, pero sí tiene las unidades. ¿Cuáles son las unidades del tiempo? Segundo. Sus unidades. Segundo. Segundo, hora, minuto, segundo, ¿no? Hora, días también, ¿no? Años, siglos, etcétera. Entonces son las unidades de tiempo. Listo. Está claro que se trata de una magnitud
está claro que se trata de una magnitud escalar, no tiene, el tiempo no tiene dirección, sentido, no solo tiene módulo. Listo, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Posición, tiempo. ¿Cuáles serían las otras variables del movimiento? La tercera. Para estudiar el movimiento, ¿qué otras variables manejamos? Una es posición, otra es tiempo. Hace rato alguien me hablaba por ahí de una variable, me dijo, no sé qué me dijo, o no sé quién me dijo, hay dos variables que están muy relacionadas, muy parecidas. Trayectoria, y la otra, muy parecida a esta, la han escuchado hablar. ¿Qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento? Ya vimos posición, ya vimos tiempo, veamos trayectoria y desplazamiento. ¿Qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento? ¿Qué es una, qué es la otra? ¿Son iguales? ¿Cuándo son iguales? ¿Qué podemos decir? A ver. La trayectoria, ingeniero, la trayectoria es el corre, sería. Escucho. ¿Cómo era, Oscar? ¿La trayectoria cuál es? ¿Está bien? La trayectoria sería el camino que recorre, sería. Por ejemplo, si Ya. se va, digamos, por el camino que tiene curvas y un Este de montón de aquí, subida, digamos. bajada. Ya. Esta línea punteada sería para vos la trayectoria. ¿Está bien? Suponte que este sea el movimiento de un avión, no sé, cualquier objeto que se mueve en el espacio. Para vos, Oscar, esto se llamaría trayectoria, ¿está bien? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. ¿Y el desplazamiento? ¿Cuál sería, Oscar, el desplazamiento? Sería, podríamos decir, la línea recta que une el punto inicial con el punto final. O sea, el origen con la línea el recta punto que 2 con une, el punto 1 sería. esa que he dibujado, ¿está bien? ¿Eso? ¿Correcto? Sí, sí, ingeniero, eso. ¿Qué opinan los demás? A ver, Oscar dice que la trayectoria es ese camino recorrido que ha hecho el objeto de movimiento y que el desplazamiento es esta línea recta. ¿Qué opinan? Sí, él está en lo correcto. Eso es lo correcto. Muy bien, Oscar. La diferencia, o sea, bueno, aquí gráficamente lo vemos. La trayectoria también se conoce como camino recorrido, ¿no? Es la sucesión de puntos infinitos, obviamente, que va describiendo claramente, ¿no?, ese camino que ha ido llevando en el objeto en movimiento. Eso se llama trayectoria. Entonces, la trayectoria no es más que el camino recorrido. Está muy bien, lo vamos a anotar así, camino recorrido. Mientras que el desplazamiento, ¿cómo lo anotamos? Es esta línea recta, dice, ¿no? Vamos a decir que representa la línea recta entre el punto inicial y final. Ok, muy bien, Oscar, Daniel. ¿Qué tipo de magnitudes son? ¿Escalares, vectoriales? Vectoriales. Las dos. Sí, las dos.
Luis dice que las dos son vectoriales. ¿Todos de acuerdo con Luis? A ver, ¿qué dicen los demás? Puedo decir, en realidad, mira, algo que no hemos hecho y es bueno decirlo. Cuando yo defino una variable, acostumbran a decir así: ¿qué es posición? Magnitud vectorial que me da la ubicación del objeto con respecto al sistema de referencia. ¿Qué es el tiempo? Una magnitud escalar que se refiere a un instante, a un evento determinado. ¿Qué cosa es trayectoria? Es una magnitud, que expresa el camino recorrido. ¿Qué cosa es el desplazamiento? Es una magnitud, ¿no? Que está dada por la línea recta entre el punto inicial y el punto final. Ya. ¿Las dos son magnitudes vectoriales? No. Solo una de ellas es magnitud vectorial y la otra es una magnitud escalar. ¿Cuál es cuál? La trayectoria. La trayectoria. Vectorial. Correcto, ¿no? Lo que dice Ashley y Andrea. La trayectoria, es que esto puede haber sido dado vueltas y vueltas por aquí, más allá, por acá, pudo venir y listo, y llegó aquí. Ya, la trayectoria es un camino recorrido. Esta representa, por si acaso, una magnitud escalar. No se olviden. Magnitud escalar. La puedo llamar con E, ¿listo? Le voy a llamar E. Mientras que la línea el desplazamiento, siempre, no se olviden siempre, el desplazamiento representa una magnitud vectorial. Y de hecho, nosotros hemos aprendido ya que esta magnitud vectorial inicia en el punto 1 y termina en el punto 2. Entonces fíjense que tiene un tamaño, ¿no? Tiene su tamaño, su módulo, igual que lo tiene igual que lo tiene la otra, ¿no? Tiene su tamaño. Este tamaño, ya. Pero además tiene sentido, porque si el objeto se movió de 1 a 2, sería el sentido. Si el objeto viene de 2 a 1, estaría al otro lado. Y además tiene dirección, porque tiene un ángulo. Recuerden que la dirección se definía con los ángulos en X, Y, Z, ángulos directores. Entonces, el desplazamiento es ese rojo que hemos puesto acá, ¿ya? Cuando yo hablo del desplazamiento, y es más, lo voy a representar con una letra D, el desplazamiento, ¿ya? Con una letra D. Y con una rayita arriba. Pero además, matemáticamente o vectorialmente, ¿a quién es igual a D? ¿O a qué es igual a D acá? Aquí está, miren, este es el desplazamiento, es un vector. Y el escalar, el otro, es el espacio recorrido, es esta trayectoria, ese camino. Ya, es ese. ¿A qué es igual el D? El desplazamiento, según los vectores. Acuérdense de vectores. ¿A qué es igual a D vectorialmente ahí? Es resultado de una operación. ¿De qué operación? Ingeniero, ¿Sí? sería la resta del D sería igual a punto 2 menos punto 1. Pero no hablamos de punto, ¿no? Está muy bien. Por ahí quería ayudar también una dama. Está muy bien, Oscar. Pero ya no hablo de punto. Como estoy hablando los puntos no son propiamente los vectores. ¿Quiénes son los vectores? R2 y R1. Entonces cuando yo hablo del desplazamiento estoy hablando de la diferencia de quién menos quién. Y recuerden, esto lo vimos en vectores. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es la diferencia de los dos R. ¿No? De los dos R. ¿Cuál menos cuál? ¿Cuál va primero, la 1 o la 2? ¿Cuál se pone primero aquí? Aquí pongo R2 o R1. Es positivo y el R2 es negativo. Claro. Recuerdan que esto hicimos en vectores, ¿no ven? Miren,
Yo tenía un vector A, dijimos. Tengo un vector B, dijimos. Aquí. Ya, muy bien. Y esto aquí se puede ver la operación de suma y la operación de resta, dijimos, ¿no ven? Aquí hay un vector. Y después acá hay otro vector. Esto es lo que aprendimos ya en vectores. Para eso fue que usamos vectores. Para que ustedes ahora me respondan sin dudar. ¿No? Ay, sin dudar. Este es Ya, pregunta de vectores. Este vector que une este punto con la paralela del B y la paralela del A, la intersección, ¿quién era este vector? El negro. ¿Cómo? Aquí era igual este vector. Este es el dos vectores que forman un ángulo ahí. Y habían dos vectores. La resultante, pero ¿resultante de qué operación? La suma o resta. No, específicamente. Yo tengo el vector A, tengo el vector B, hago un paralelogramo, uno este origen con este final, sale un vector, uno este origen o este final con este final acá, sale otro vector, lo vimos eso ya. ¿Quién era este vector de aquí en la diagonal principal? ¿El módulo? ¿Cuál? ¿El módulo? El módulo, no. A ver, eso tiene que ser una respuesta directa. Si no, ¿Cómo? O sea, el vector resultante. sí, pero la resultante ¿de qué? ¿De qué operación? De B más A, del vector B más del vector A. Ajá. Entonces, este vector es la suma. Es que cuando me dice Luis la resultante puede ser de un producto vectorial, de un producto escalar, de una suma, ¿te das cuenta? Esta S es la suma A más B, ¿no ve? Eso debe estar claro ya. Y este vector de aquí, ¿quién es? Es una resultante también. ¿De qué operación? ¿De qué operación era este vector de aquí? Este es una resultante. El vector naranja es una resultante. ¿Resultante de qué? ¿De qué operación? Está sonando la alarma. ¿De qué operación es esta? Le voy a llamar R, una resultante también. Pero ¿resultante de qué será? ¿Qué operación? ¿Cómo calculo ese vector R? Supongan que sé que conocen el vector A. No importa si está en el plano, en el espacio. Sería B más A. Esta es la resta. ¿Se acuerdan la ventaja del paralelogramo? Era que en la misma figura yo tenía dos operaciones, no solo dos operaciones, tenía tres operaciones. La suma y tenía dos restas, porque resulta que de aquí también puedo tener otro vector, un tercer vector. ¿Cuál? Este que venía acá. Y le voy a llamar D. Tienen el mismo tamaño la D con la R, tienen la misma dirección. ¿Qué es lo que cambió el sentido? R, ¿de dónde resulta R? A ver, ¿cuál es cuál? R será, no sé, A menos B o B menos A. B menos A. B menos A. Entonces la D sería al otro lado. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos a preguntar esto. Han dado examen el lunes, ¿cuándo fue? Ahora que es viernes, el lunes, ya se olvidaron. A ver, los que no están hablando nada. Ok, ya habló Camila. ¿Qué dice Camila? ¿Este vector R es A menos B o B menos A? ¿Qué opina Camila? No puede Camila. Supongo que está ahí Camila. Sí, estoy aquí. Ya. ¿Y cuál es su respuesta? Nada, Camila. A ver, ¿quién más? B menos A. Ya, vamos a hacer por votación, la mayoría. B menos A. ¿Todos de acuerdo que este vector R es B menos A? Yo diría que es A menos B, arriesgándome. No sé, la lógica me dice Porque es A menos B. ¿Quién aparte? Igual Luis dice.
¿Ah? ¿Quién más dice que A es A menos B? No lo veo. También Bruno. Franco dice también que, como hay muchos Luis, a Luis Franco le voy a decir Franco, ¿ya? Franco, ¿cuál sería para vos? Estoy pensando. Está pensando. A ver, otro que ya pensó harto. A ver, ¿quién sería que ya pensó harto? Carlos Andrés Segovia. Yo pienso que es A menos B. Piensas tú que es A menos B. Esto no hay que pensar. Bueno, no, hay que recordar. ¿Recuerdan la regla? A ver, ¿cuál es la regla? Ya se olvidaron. Los voy a colgar. A, B. Si quieren hacer por el método del paralelogramo, era agarrar y la suma es la directa y la resta es la otra diagonal. Entonces aquí hay dos operaciones. Recuerdan que el vector diferencia o resta, ¿no? El positivo es a donde apunta el vector, a donde llega. Quiere decir que el vector R, en este caso, ¿no? El vector R es la diferencia de A menos B. ¿Por qué? Porque es final menos inicial. Entonces está llegando aquí y está perdiendo aquí. Por lo tanto, el vector D es al revés. Es B menos A. Así es la cosa. ¿Ya? Entonces eso significa que aquí el vector de desplazamiento es 2 menos 1, siempre, final menos inicial. O lo que alguien dijo por ahí, a donde llega la flecha es el positivo y el otro es el negativo. ¿Ya? No tienen que olvidarse esto, por favor, si no, en vano todo lo que hemos pasado hace un mes de vectores y esto que es sencillo, ya se olvidaron. Ya lo vieron. Así que no es como dice la canción, no lo vi, no pasó. Ya, voy a borrar esto, pero quédese grabado en su memoria, les voy a contar más adelante. Y si no me responden, les voy a quitar los puntos que han ganado. Ya, ok. Entonces, el vector desplazamiento representa el vector diferencia entre las dos posiciones, vale decir R2 menos R1, ¿ya? Eso representa, entonces lo puedo también representar por si acaso esta misma expresión también con un delta de R, válido. Listo, ese es desplazamiento. Bien, ya tenemos posición, tiempo, trayectoria, desplazamiento. Pregunta de exámenes. ¿Qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento? La trayectoria, magnitud escalar, el desplazamiento, vectorial. Eso es diferente entre ellos, ¿no? En algún tipo de movimiento, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen de diferente? Una es escalar y otra es vectorial. ¿Qué tienen en común? El espacio recorrido, trayectoria y la magnitud vector y el desplazamiento. ¿Perdón? El módulo. El módulo, buena observación. Miren, lo que tienen en común en realidad son sus unidades. Sus unidades. ¿En qué unidades se mide? O sea, ambos, ¿no? Por si acaso, sus unidades E y D del desplazamiento, del módulo, ¿no? Todas estas subunidades son de longitud, vale decir, se miden en metro, centímetro, las mismas unidades que vimos para la posición, etcétera. Y ahora la pregunta también, ¿tienen el mismo módulo? O sea, ¿el tamaño de E va a ser siempre igual a D o no? Esa observación es importante. En común seguro que es la unidad de medida. ¿Y cómo serán los tamaños? O sea, el tamaño de... ¿Cómo creen que será el tamaño de E con respecto al módulo de D? Tiene que ser al módulo, ¿no? Porque como es un vector,
¿Qué opinan? ¿Serán iguales? ¿Serán uno es mayor que el otro? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el tamaño de D? Si yo pudiera medirlo con esto, no sé, ahí en mi pantalla debe ser como unos, no sé, unos 6 centímetros, 7 centímetros. Mientras que el E iría con una, ¿cómo mediría el E? Me vendría, con, por ejemplo, con un hilo y lo pondría aquí, y luego lo pongo recto y está claro que aquí, ¿quién es mayor? E. E, ¿no es cierto? Ah, resulta que el E es mayor que el desplazamiento, que el modo. ¿En algún momento serán iguales? ¿Qué opinan? ¿Serán iguales en algún momento el desplazamiento, el módulo del desplazamiento con la trayectoria? Sí. ¿Dónde, Daniel? Casi por... A ver, o sea, dividiendo lo que es la trayectoria, sí, más o menos en un punto intermedio del módulo. No sé cómo explicarme. A ver, ¿quién más le ayuda a Daniel? La pregunta otra vez. En mi gráfico, en la gráfica que hicimos, la trayectoria es mayor al desplazamiento. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay algún caso, algún movimiento en el cual el espacio sea igual al desplazamiento? ¿Hay algún caso o movimiento en que el espacio sea menor al desplazamiento? O sea, la pregunta es, ya sabemos que es mayor, puede ser mayor. ¿Es igual? ¿Podrá ser menor? ¿Qué opinan? La trayectoria nunca puede ser menor al desplazamiento, no, imposible. Supónganse que que se movió desde aquí hasta este punto. Bueno, el desplazamiento sería este. La trayectoria sería esta de acá, sigue siendo mayor. Supónganse que se movió desde aquí hasta aquí. Miren, a ver, si yo pongo como referencia que mi movimiento ahora es hasta aquí, no, son diferentes, miren, sigue siendo mayor el espacio recorrido. Pero ¿qué pasa si yo quiero que se mueva hasta aquí? ¿Cómo son ahí? Iguales. Iguales, ¿no ves? Entonces puede ser igual. Hay un caso o hay casos en los cuales, pero nunca puede ser menor, ya nunca. Entonces el desplazamiento o la trayectoria siempre va a ser mayor o igual. ¿En qué casos son iguales? ¿En qué tipo de movimiento es igual? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuando va en la misma dirección? Ya, muy bien. ¿Y cómo se tengo un ejemplo de un movimiento en que tenga la misma dirección? Un ejemplo concreto. Se trataría de un movimiento en el caso en que sean iguales, ya, es si se trata de un movimiento. A ver, ¿qué tal si, miren, este de acá, qué pasa si este es mi sistema de referencia, que es el eje X, una carretera, y se va moviendo por acá un automóvil? Claro, ¿cuál es el desplazamiento? En este caso, el desplazamiento es esto, el desplazamiento, ¿no? Se movió desde acá hasta acá. El desplazamiento sería ese vector. ¿Y cuál es la trayectoria? Ese camino recorrido. También. Entonces, en este caso, en un movimiento rectilíneo, el espacio recorrido es igual al desplazamiento, solo en ese caso. En un movimiento curvilíneo dejó de ser. Imagínense que este objeto, sube una colina hasta acá. El desplazamiento sería directo hasta acá, ¿no? De aquí hasta acá. Pero la trayectoria sería la curva que seguiría.
¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, no? Esa es la diferencia. Bien, vamos avanzando. Posición, tiempo, trayectoria, desplazamiento, ya. Siguiente variable. ¿Me ayudan? La número 5. Estamos hablando variables del movimiento. Siempre que yo hablo de movimiento, hablo de posición, hablo de tiempo, hablo de trayectoria, hablo de desplazamiento, pero ¿de qué más hablo? ¿Qué más mido? De velocidad. Velocidad, muy bien, velocidad. La otra variable. Velocidad. ¿Cómo definen la velocidad? La velocidad, ¿cómo se define? A ver. ¿A qué es igual la velocidad? Todos tienen una idea de la velocidad, ¿no ves? Estudiante de ingeniería de la Católica, por si acaso, no es cualquier universidad. ¿Cómo define velocidad? La velocidad es el tiempo. Velocidad dice que es... El desplazamiento en un tiempo. ¿Cómo explicaron? Está bien, está bien. El desplazamiento en un tiempo. ¿Qué opinan los demás? La lluvia de ideas. Algo sencillo parece, ¿no ve? Y claro, lo más sencillo que se nos viene a la mente es esto. Velocidad es distancia sobre tiempo. Y viene, a ver, ya sé lo que es tiempo. ¿Y distancia? ¿Qué es distancia? ¿Dónde está la distancia? ¿La distancia es trayectoria o es desplazamiento o es posición? ¿O es que hay una cuarta variable que no tomamos en cuenta? Se dieron cuenta de, miren, claro, yo la primera pregunta, ustedes pregúntenle a cualquier estudiante que tenga una idea de esto, hasta estudiante de universidad a veces, pero que no ha pasado bien física, y le preguntan, ¿qué cosa es velocidad? Distancia sobre tiempo, le voy a decir. ¿Y qué es distancia? Camino recorrido, trayectoria. La distancia entre el punto final y el punto inicial, desplazamiento. Ah, pero son diferentes. Esta será la definición de velocidad. ¿Qué opinan? Sí es eso, pero debería ser trayectoria. Ah, entonces en realidad es la trayectoria por unidad de tiempo, entonces. Otra voz. Resulta que no es ninguna de las dos. Miren, ustedes a partir de ahora, cuando le pregunten qué cosa es velocidad, no vayan a decir distancia sobre tiempo, no vayan a decir trayectoria sobre tiempo. Esta de acá es la que más se parece. Esta de acá es la que más se parece. Y les voy a responder por la siguiente manera. A ver, es que cuando yo hable de velocidad, en realidad, primero tengo que definir el concepto físico. Física, no se vayan a la fórmula. Miren, en todos lados hemos dado un concepto físico, posición, es la ubicación respecto a un sistema de referencia. Tiempo, es un instante, un evento, una sucesión de eventos. Trayectoria, es un camino recorrido. Desplazamiento, la diferencia entre el punto inicial y el punto final, o la línea recta que une los dos puntos, ¿no? Y ya después pusimos una fórmula. Entonces, velocidad. Entonces, no pongan de entrada con una fórmula, ¿no? No pongamos con una fórmula, sino pongamos el concepto físico. ¿Qué representa una velocidad? Y ahí lo que mencionaba alguna de sus compañeras, ustedes, la velocidad, ¿qué mide? ¿Qué me está midiendo? Denme un ejemplo de velocidad, un valor de velocidad, rapidito. Un ejemplo de velocidad.
Un valor, cualquiera, el que se le ocurra. 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. Bien, ¿qué les dice eso? 5 metros sobre segundo. ¿Qué representa 5 metros por segundo? No es lo mismo que 80 kilómetros por hora, ¿no ven? El otro día hablábamos de la velocidad del sonido, que era alrededor de 1000 kilómetros por hora, ¿no? Todo eso es velocidad. ¿Qué representa, a ver, todo eso? Estoy en clase. La distancia que recorre en un determinado tiempo. Ya está, tibio. Esa más o menos se acerca. Cuando vamos a definir, aquí está, miren, me dice que 5 metros por segundo, me dice que en un segundo que ha pasado, en un instante igual a un segundo, ha habido 5 metros de movimiento, de cambio, ¿no ve? Cambió su posición en 5 metros. En una hora, este objeto ha cambiado 80 kilómetros, o este de acá 1000 kilómetros por hora, ¿no ve? Ya, entonces por ahí vamos a definir. Cuando yo hablo de velocidad, la vamos a definir como una razón de cambio. ¿De cambio de qué? En función al tiempo. Cuando es metro, kilómetro. Ya está claro que está por unidad de tiempo. Entonces, pero cuando me dicen que es metro, centímetro, puede ser 3 cosas, miren. Puede ser posición, puede ser trayectoria o puede ser desplazamiento. ¿Cuál de las 3 es la palabra que debe ir aquí? Cambio de posición, cambio de trayectoria, cambio de desplazamiento. ¿Cuál de las 3 sería cuando yo hablo de la velocidad? El desplazamiento. Ya, desplazamiento me dice. Posición. Por unidad de tiempo. En realidad la velocidad expresa una razón de cambio que tiene que ver con el desplazamiento y con la posición, porque están metidos ahí. Dice, razón de cambio en realidad es de la posición. Ahí, caramba, me faltó. Aquí entra posición. Razón de cambio de la posición por unidad de tiempo. Eso representa, entonces, claro, debo trabajar con la variable posición. Pero cuando me dice cambio, ¿qué representa cambio de posición? Esto no es otra cosa que desplazamiento, ¿no? No es otra cosa que desplazamiento. Entonces, cuando yo hablo de la velocidad, por si acaso estoy hablando del desplazamiento por unidad de tiempo o del cambio de la posición de tiempo. Con las dos trabajo, ¿ya? Pero lo que no trabajo es con trayectoria. ¿Y por qué razón? Miren, a ver, si ustedes me ponen en la fórmula de velocidad, que no está mal la que me pasaron hace rato, pero está limitada, ¿ya? A un solo caso. Si ustedes me ponen velocidad, espacio sobre tiempo, algo anda mal. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo que empezar definiendo si la velocidad, qué tipo de magnitud es. Dijimos que teníamos que empezar diciendo, cuando me pregunten, ¿qué cosa es la velocidad? La velocidad es una magnitud escalar o vectorial. Pregunta siempre. Vectorial. Es una magnitud vectorial que expresa la razón del cambio de la posición por unidad de tiempo. Eso es velocidad. Esta es la definición de velocidad. Físicamente, la velocidad es una magnitud vectorial que expresa cómo va cambiando la posición en el tiempo. Eso representa la velocidad.
Si alguien me pone aquí la magnitud vectorial que expresa la trayectoria por unidad de tiempo, mal. ¿Por qué razón? Por esta razón que acabo de poner arriba, magnitud vectorial. Si yo digo que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿qué cosa era el escalar? Perdón, el E es un escalar, ya les dije la respuesta, ¿no? La trayectoria es una magnitud escalar. Escalar. El tiempo es una magnitud escalar. Si ustedes dividen un escalar sobre un escalar, ¿le va a dar un vector? Ni llorando, como dicen, ¿no ve? No, pues, imposible. Yo no puedo dividir un escalar con un escalar y que me dé un vector, no. Para que me dé un vector aquí, ¿qué tiene que pasar? Este tiene que ser un vector, ¿no? Este de acá tiene que ser un vector. Y de hecho, en la parte superior, ¿quién está? Cambio de posición. ¿Quién es eso? Vector. Desplazamiento. ¿Qué cosa es un vector? Ahora sí. Desplazamiento, delta de R sobre T, ahora sí eso da, como es vector sobre escalar, me da un vector. ¿Está bien? Entonces, no se olviden de eso. ¿Vieron cómo aplicamos vectores? Para eso fue que hicimos vectores. Para que definamos bien las unidades ahí. Bien. Entonces, la velocidad es magnitud vectorial que expresa la razón de cambio de la posición por unidad de tiempo o el desplazamiento por unidad de tiempo. Sus unidades está claro que son, fíjense que en este momento no voy a definir fórmula, ¿ya? No voy a definir fórmulas todavía. Sus unidades. ¿Cuáles son sus unidades? ¿Cuáles son sus unidades? Sus unidades vienen a ser... ¿En qué semilla lo tenemos? ¿No? En el sistema internacional tenemos la unidad de metros sobre segundo, kilómetros, hora, tal vez por ahí millas por minuto, por hora, etcétera. ¿Está bien? Son las unidades. Entonces, velocidad es una magnitud vectorial que expresa la razón de cambio de la posición por unidad de tiempo. Listo. Expresa esa razón. Ok. ¿Qué más vamos a decir de la velocidad? Por el momento nada más, no nos complicamos con fórmula. ¿Y la otra variable? ¿Cuál es la otra variable que nos faltaría? Y con eso acabamos la variable, la definición de la variable. Aceleración. Aceleración. Entonces, velocidad es un vector. ¿Cómo definen aceleración? Ya sabemos, hagámoslo lo mismo como hicimos arriba. Entonces vamos a empezar diciendo qué cosa. Cuando yo les pido la definición de una magnitud, primero dígame magnitud escalar, magnitud vectorial, ¿qué? Y ya dicen la interpretación física. Entonces cuando hablamos de la aceleración, vamos a decir que la aceleración es una magnitud ¿de qué tipo? ¿Escalar o vectorial? Bueno, ya lo puse ahí, ¿no? Ni cómo pelarle, ¿no? Porque ya está la flecha ahí. La flechita. Ya, ni modo, no los tumbé ya ahí. Magnitud escalar, ¿que expresa qué cosa? Magnitud escalar que expresa... Vectorial. Vectorial, lo hice a propósito para ver si se dan cuenta. Sí. Magnitud vectorial, ¿que expresa qué cosa expresará? Denme un ejemplo de aceleración, el que se les ocurra. Un valor de una aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado. La unidad, pero denme un valor. Un ejemplo de una aceleración que conozcan. Al cuadrado. Seguro que ustedes conocen, han estudiado y en cinemática ven un valor de una aceleración conocidísima. ¿Cuál? Es una constante. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, puede ser 2 metros, pero yo quería otra, más una conocida, que es una constante. Los 9,8
8 metros sobre segundo al cuadrado. Exactamente. Esa es una unidad, esa es una aceleración. 9,8 metros sobre segundo grado. ¿Esa quién es? La aceleración de la gravedad, ¿no? Sí. Así, lo mismo que hicimos con el kilómetro hora. Físicamente, la velocidad es una razón de cambio de la posición por unidad de tiempo. Bien. O sea, la velocidad me dice qué tan rápido está cambiando de posición un objeto. 5 metros por segundo. Cada segundo su posición cambia en 5 metros. Significa que en el instante 1 estaba en 1. Luego en 2 segundos está en 6. Y así va cambiando 5. ¿Qué expresará la aceleración? Magnitud vectorial que expresa ¿qué cosa? Al igual que la velocidad, esta expresa un cambio también. ¿Pero de quién? ¿Qué significa este 9,8 metros por segundo cuadrado? ¿Quién lo dice? ¿Qué significará esto? Es un cambio de velocidad. ¿Ah? ¿Qué representa? Es un cambio de velocidad. Exactamente. La magnitud vectorial expresa, magnitud vectorial que expresa el cambio de velocidad. El cambio de velocidad en el tiempo, o por unidad de tiempo, o en una unidad de tiempo, cualquiera de eso. Acuérdense entonces siempre de esa expresión, ¿ya? Siempre esa expresión. ¿Ustedes quieren tener una fórmula? Perfecto. Si quieren una fórmula en velocidad, la fórmula en velocidad sería esta: variación de posición por unidad de tiempo o variación de tiempo. ¿Ya? Eso es. Si yo quiero una fórmula de aceleración, ¿cómo sería? Por esta definición que acabamos de poner, ¿a qué sería igual? Velocidad sobre... Por ejemplo, a ver, ¿cómo es la velocidad, cómo ha sido la velocidad de este objeto? Para saber la velocidad de este objeto, yo tendría que restar R2 menos R1 y poner T2 menos T1. Eso es delta de T, ¿no ves? O sea, aquí en otras palabras, lo que estoy haciendo es R2 menos R1 dividido entre T2 menos T1. Eso es el delta. Lo mismo. ¿Cómo sería entonces la aceleración? ¿Quién menos quién? Es cambio de velocidad, final menos inicial. Quiere decir V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Vale decir delta de velocidad sobre delta de tiempo. Y de ahí vienen sus unidades, miren. La velocidad es metros sobre segundo, dividido entre segundos, por lo tanto viene metro segundo cuadrado. Cuando yo les preguntaba, ¿qué representa? Dígame. Tu pantalla creo que se frizó. No sé si no está escribiendo, pero no veo que avance algo. Sí, está haciendo, yo lo puedo ver. ¿Está avanzando? Yo lo puedo ver escribir el 9,8 metros sobre segundo. Ajá. Bien, es que escribí eso, ¿no? Otra vez la gravedad. Sí. ¿Se ve? Ya. Tal vez su internet que no llega bien, ¿no? A veces pasa eso. Pero ya se ve la pantalla, ¿no? Entonces, la aceleración, miren, es un cambio de velocidad. Si es un cambio, es V2 menos V1 por unidad de tiempo. T2 menos T1. Entonces, expresa delta de V sobre delta de T. Metro sobre segundo es la velocidad. Sobre el tiempo, segundo. De ahí viene el metro segundo. Entonces, ¿qué significa cuando a mí me dicen la aceleración es de 9,8 metros por segundo cuadrado? Significa que si un cuerpo en caída libre, momento inicial, velocidad 0,
al cabo de un segundo, redondeemos que sea 10, ¿listo? No nos compliquemos. Supongamos que sea 10, ya. El instante inicial, 0 su velocidad. Un segundo después, ¿cuánto vale la velocidad? Un segundo después de haberse dejado caer, ¿cuánto va a valer la velocidad? Y ahí va a valer 9,8 o 10. 2 segundos después, 20. 3 segundos después, 30. Entonces, lo que expresa la aceleración es la variación de la velocidad por cada segundo, por cada hora, dependiendo de la unidad que tenga. Entonces, jóvenes, no se olviden, volvemos. ¿Qué representa la velocidad? Cambio de posición por unidad de tiempo. ¿Qué representa la aceleración? También es un cambio. ¿De quién? De la velocidad, esta vez, por unidad de tiempo. Listo. Eso representa la velocidad y la aceleración. ¿De acuerdo? Ahí estaría dado eso. Entonces, representaría cada uno. ¿En qué se mide? Metros segundo cuadrado, todo lo demás. Y ya estaría. ¿Está bien? Esas son, no hay más. En cinemática no se estudia más. ¿De acuerdo? No se estudia más que posición, tiempo, trayectoria, desplazamiento, velocidad. Ah, me olvidaba de algo. Por ahí tal vez hay una, no sé si han encontrado, hay un término que aparece mucho, que es el término de, no sé si lo han escuchado, el término de rapidez. Acá, rapidez. Y se asocia mucho con velocidad. Ese objeto se mueve con una rapidez de tanto, dicen. En realidad no es lo mismo velocidad que rapidez, porque la rapidez es una magnitud escalar que expresa el desplazamiento o como es la trayectoria por unidad de tiempo. Ahora sí, esta es una magnitud escalar. La rapidez es el espacio recorrido, distancia recorrida o trayectoria por unidad de tiempo. ¿Qué diferencia hay entre velocidad y rapidez? Que esta es una magnitud escalar, ¿no? Que expresa el cambio, que expresa el recorrido en el tiempo que utilizó. ¿Ya? Y vuelve la pregunta, ¿y alguna vez la velocidad será igual a la rapidez? Claro que sí. La rapidez siempre va a ser mayor o igual. ¿En qué caso la velocidad y la rapidez son iguales? Es lo mismo, son sinónimos. ¿En qué caso será eso? ¿En qué caso será? Cuando el módulo de la velocidad será igual a la rapidez, velocidad es igual al desplazamiento, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Que la rapidez trabaja con la trayectoria, con el recorrido. La velocidad trabaja con el desplazamiento. Pero ¿en qué casos son iguales desplazamiento con trayectoria? En el rectilíneo. En el rectilíneo la velocidad es lo mismo que la rapidez. No se olviden de eso. Ya está. A ver, ¿qué más? ¿Está claro? Preguntas hasta acá. ¿Está bien? ¿Algo más que hayan escuchado en cinemática? Aparte de esta variable, seguro que sí han escuchado un par de nombres más. ¿Cuáles son ese par de nombres más que han escuchado en cinemática? Voy a borrarlo esto de acá. Ya sabemos que esto se interpreta como que cada segundo su velocidad cambia en 9,8 metros, ¿no? Ya, hay una variable, no es una variable más, hay algo que se maneja mucho en cinemática y es este concepto, que son lo que se conoce como valores medios de, medios e instantáneos de velocidad y aceleración. ¿Han escuchado hablar de eso
valores medios e instantáneos. Por ejemplo, velocidad media, aceleración media. Hay hay también velocidad instantánea y aceleración instantánea. ¿Ya? Hay eso, por si acaso. ¿Cómo se define la velocidad y la aceleración media e instantánea? Dos cosas que esta unidad, o esta primera parte la terminamos definiendo la diferencia entre valor medio e instantáneo, en primer lugar. Y en segundo lugar, el otro que se necesita ver es los vectores. ¿Dónde están los vectores de velocidad media, velocidad instantánea? Por un lado, aceleración media y aceleración instantánea. Yo les pregunto los vectores, ¿por qué? Porque resulta que yo tengo aquí en esta gráfica todos los vectores que hemos hablado. Hemos hablado del vector posición, está aquí. Hemos hablado del vector desplazamiento, está acá. Pero luego acá hablamos de velocidad, y la velocidad es un vector. Entonces, ¿dónde está el vector velocidad acá? La velocidad media es un vector, por ende la velocidad instantánea también. Entonces, ¿dónde estará eso acá? La aceleración es otra magnitud vectorial. ¿Dónde estará la aceleración media? ¿Dónde estará la aceleración instantánea? Eso de acá es lo que tenemos que dar respuesta aquí. ¿Ya? Déjenme que tome asistencia. No sé si tomé asistencia hace rato. Ya está la asistencia. Están todos los que están marcados acá. Ven la planilla, ¿no? Está Andrea, Valeria, Bruno, Carlos, Giovanni, Jorge, Luis Daniel, Luis Franco, Mariana, Maya Belén, Oscar, Camila y Tabita. Ya están. Esos son los presentes. Pero no ha venido Ian. ¿Hay alguien que no está en la lista? Dice. Sí. Alejandro Alba no pudo estar hoy porque le tocó irse a Samaipata y no hay mucha señal. Tengo que le avisar. Ya, ok. Estaba sin señal. ¿Quién me dice? ¿Alejandro? Alejandro Alba. Alejandro Vargas. Alba. Ah, Alba, sí, ya. Muy bien. ¿Alguien más me avisa si se salió o entró? Ya. Son los presentes entonces. Muy bien. Jóvenes, estos términos de acá necesito que lo veamos, que lo vean ustedes. Lo vamos a dejar acá. Yo tengo una reunión a las 6, ¿ya? Lo vamos a dejar acá, pero necesito que ustedes me ayuden a recuperar eso. ¿Cuánto me deben? Me deben 20 minutos todavía. Investigar esto, ¿ya? Lo que necesito es que para el día de lunes hay que investigar esto de acá. ¿Y qué quiero que me investiguen? Investigar. Lo que es el concepto, ¿no?, de cómo se define la velocidad media, cómo se define la velocidad instantánea, cómo se define la aceleración media, cómo se define la aceleración instantánea. Pero además de investigar los conceptos, es la fórmula. ¿Qué fórmula tiene? General, ¿no? Por si acaso, general. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad media? ¿Cuál es la fórmula de la velocidad instantánea? ¿De dónde viene? ¿Cuál es esa fórmula? Y por último, los vectores. ¿Dónde se representan? ¿Dónde están los vectores de velocidad? ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿De acuerdo? ¿Les parece? Trabajo de investigación para la siguiente clase, el lunes. Lo voy a poner en la plataforma Neo para que lo suban hasta antes de la clase, hasta las 4 de la tarde.
hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Es cortito. Lo investigan, lo ponen en su cuaderno, le sacan un escáner y lo suben a la plataforma Neo, ¿de acuerdo? De acuerdo, Inge. Bien, me van a ayudar, pero ojo, les voy a hacer preguntas, así que vean de dónde sale, por qué. Ya saben, yo soy preguntón, así que lo veo ahí. ¿Ya? Vamos a terminar acá la clase por hoy. Léanlo eso. Antes que me olviden. Miren, les decía que revisen el material. Aquí está, miren, movimiento rectilíneo. Aquí está lo que, bueno, hemos visto. Trayectoria, posición, desplazamiento. Pucha, che, aquí está velocidad. Le voy a quitar esto. Ya está acá, ni modo. Pero falta, no está todo por si acaso. Y hay ejercicio. Revisen el material. Pero mejor lo investigan ustedes y después sube el material. ¿De acuerdo? Revísenlo. ¿Ya? Bueno, alguien me quería preguntar algo, creo. Lo que pasa es que hablando de eso de escanear, yo escaneé la tarea anterior que nos dio. Creo que no subió bien, Ajá. no sé cómo. Intenté volver a entrar el enlace, pero creo que no subió bien, como podría mandársela. Les voy a dar para que den doble intento. A ver dónde está. Ahorita lo verifico. ¿Cuál fue la tarea? La de vectores era hasta el 5 de octubre, ¿no? Ya pasó. ¿Esa? Sí, ¿La de vectores? La tarea de vectores. Solo tengo 9 trabajos. Esos son... los demás no han subido, faltan 6. O no han podido subir. A ver, ¿está su nombre aquí? ¿Quién era que me preguntaba? Sacarelli, dicen, Andrea, Sacarelli. ¿Está acá o no está? Está aquí. Sí, A ver, sí, voy a revisar si se puede. A ver, vamos a ver si se ve. Sacarelli. Está en un documento en Word. Creo que me equivoqué de documento, no sé qué pasó porque yo lo... Ha subido el práctico. Sí, subió el práctico. A ver, revisemos de alguien más. Ha subido el práctico. Voy a ver ahorita para que lo vuelvan a subir. Lo voy a habilitar otra vez. A ver, de Soto. De mí. De Soto. Oh, pero Soto no tiene. No presentó. Aquí hay de Giovanni Suárez, pero no está presente Giovanni Suárez. Segovia. ¿Quién quería? ¿De quién quería? Ingeniero, yo igual tuve problemas al enviar mi práctico el número 2. Pensé que lo había enviado, pero resulta que no y ya no estaba habilitado. No sé si lo puedo volver a habilitar el número 2 de vectores. Lo voy a volver a habilitar de nuevo. A ver. Este tema de acá. Voy a revisar a ver de quién quería que lo vea. Yo, Choque Nacho Luis Daniel, el segundo ahí en la lista. Daniel. Miren, yo lo que hago, y así voy a hacer con el examen, ¿eran dos archivos? No, es que el primer práctico yo no tenía tiempo en ese entonces, se lo he enviado ahí, eso igual le quería decir. Ok, es que no tenía tiempo en unos días. Este es el segundo, Daniel. ¿Está bien? Esto y después lo corrijo. Sí. Ok, yo lo voy a corregir. Está bien, entonces. Lo corrijo y le pongo la nota acá. Y si hay algo que revisar, le respondo acá. Ahorita entonces lo voy a activar de nuevo. Voy a editar para que lo puedan presentar este de aquí. Ya, donde estaba esta tarea de hacer el DAR. A ver, aquí está.
Luego la cambio. Así que hay que editar la tarea, añadir, editar. Creo que ya no puedo cambiarla. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Los que no han presentado, si no, voy a ver si no los puedo editar. Me parece que ya no puedo cambiarla. Calificaciones. No. Voy a consultar a ver cómo cambiar la fecha. Lo que pasa es que como ya está, no me deja... aquí está. Creo que está aquí. Editar opciones, descripción. Aquí está. Ya, la voy a cambiar acá. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el lunes? ¿O hasta mañana? ¿Hasta cuándo quieren? El práctico de vectores. Hasta el lunes. Escuché hasta el domingo. ¿Cuándo es? Aquí es Friday, viernes, sábado, domingo. No, hasta el domingo porque el lunes hay que presentar la otra. Ya está. Hasta el domingo a las 12 de la noche suben los que no han presentado, suben el práctico. Ya. Aquí ya está. Si alguien quiere volver a intentar de nuevo, le estoy viendo que pueden hacer 2 intentos. Si alguien quiere corregir algo de los que presentaron, como no lo he revisado, para que valga lo mismo que los demás, le estoy poniendo 2 intentos. Ya está. Va a estar entonces para el día hasta el domingo va a estar ahí. ¿Ya? Verifican, me avisan si se puede subir, ¿ya? Asignar, ya está asignado. Ya está, hasta el 11 de octubre. Y vamos a crear la otra tarea, después ya, ¿no? La otra tarea que va a ser para el trabajo de investigación, ese es hasta el día lunes solamente, ¿no? O sea, vamos a añadir una tarea que es el trabajo de investigación, el trabajo de investigación que tiene el título de los valores medios de velocidad y aceleración. Son 2 cosas, ¿no? Y aceleración. Ahí son 4. Además de los vectores también. Sus vectores, ¿dónde están sus vectores? Por su representación gráfica vectorial. Esas 2 cosas son las que hay que hacer. Ya, eso lo vamos a programar. Un intento. La categoría entra como tarea. Va a contar como puntos extra. Va a comenzar ahorita. El 9 a las 12 a.m., ya a las 12 de la noche, lo pueden subir más tarde, ya desde... Así se va cargando, miren, y lo vamos a tener, dijimos, ¿hasta cuándo? Hasta el sábado, domingo, lunes 12, pero va a ser hasta solamente las 3 de la tarde, antes de empezar la clase. 3:50. Listo. Hasta ahí. Ya está generada la tarea, la pueden subir ahí. ¿Ok? Ya está. Esto hay que añadirle a la otra. Me faltó, esto está mal aquí, no era en la semana, no era en la unidad 1. Ya, yo lo acomodo. Hasta luego, jóvenes, que estén bien. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.